Es que usted dijo al principio del curso que iban a ser como entre 15 controles, todos los que se Entre iban a hacer. 10 y 15, 5 10 y 15. programados y luego controles de clase, que hemos hecho apenas 2. Tenemos pendiente un Sí. programado y la verdad es que no he hecho más controles de clase porque iba un poquito ahí justo con el tema, entonces por eso no he hecho más controles de clase. Ayer sí Pero le preguntaba porque el curso de al lado ya va como en el sexto, creo. sí, 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 yo no he hecho más porque iba un poquito ahí justo, pero al final, pues, ves, o sea, lo mínimo que vamos a tener son los 5 programados y los demás son, digámoslo así, añadidura, porque al final la nota de los controles son el promedio de los mejores 5. Ya, Pero sí, perfecto. a partir de ahora espero hacer algunos controles más en clase, ya que, Profe, pues, eso le hasta quería preguntar el sobre tema. los Sí, controles de las clases. sí. Si es que ¿Qué pregunta exactamente? no, eso sí, ¿cuándo los vamos a empezar a hacer? Vamos a estar Para haciendo, a partir de ahora tener espero más idea. estar haciendo más controles con más regularidad. Repito que no había hecho mucho, era porque íbamos ahí medio justos con el tema, pero a partir de ahora sí voy a hacer más controles de clase. Y no me pregunten cuándo voy a hacer control de clase porque no les voy a decir, los controles de clase no son, no sé cuándo voy a hacer, los puedo hacer cualquier día, en cualquier momento. ¿Vale? Sí, entonces tenemos 2, pendiente 1 programado y y los de clase que estarán siendo más frecuentes de ahora en adelante. ¿Listo? Ok, entonces continúa acá. Más o menos este es el contenido del día. Vamos a estar viendo aquí otros, tal vez alcancemos a ver Silvermill. Y aquí vamos a ver cómo agregar productos. Y con eso más o menos cubrimos el tema de hoy. ¿Listo? Vale, entonces me va a ir a nuestra hoja de trabajo. Y entonces voy a partir hablando aquí con esta pirámide. Entonces nosotros hemos hablado acerca de 3 tipos de decisiones, ¿no? Dijimos que teníamos decisiones a nivel estratégico, decisiones a nivel táctico y decisiones a nivel operativo. Entonces, acá más o menos esta pirámide muestra la estructura de las decisiones. Por aquí aparece el plan estratégico, que por acá estará todo lo que vimos, el posicionamiento, la estrategia genérica de push-pull, etcétera, todo lo que ya vimos, ¿vale? Luego nos bajamos por aquí un poquito en la pirámide y aquí empezamos a hacer planes con base en los pronósticos, ¿sí? Que es como lo que viene después de las decisiones estratégicas, ver cómo se comporta mi demanda para a partir de acá meternos en este tema que es el plan de producción. Pues lo que vimos anteriormente, el tema de pronósticos está íntimamente relacionado con el plan de producción. ¿Por qué? Porque para yo saber cuánto voy a producir en mi empresa, pues necesito saber cuál va a ser mi demanda, ¿sí? Y entonces el plan maestro de producción es lo que me va a ayudar a construir esa planeación y esto pues es una decisión que está al nivel táctico, ¿sí? Usualmente las compañías suelen decir acerca de este ítem de forma mensual o trimestral. Entonces, por eso aparece acá al nivel táctico. Después están las decisiones operativas, que es la programación detallada de las actividades diarias. Pero entonces, el plan maestro de producción va a estar aquí en este eslabón medio de la pirámide, hablándonos de cómo voy a distribuir mi plan a lo largo de un mes o de 3 meses, o de acuerdo al horizonte de planeación que yo haya definido como adecuado para mi empresa. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí,
vamos a ver que nosotros tenemos lo siguiente. Voy a moverme acá para explicar un poquito. Entonces, como ya dije, lo que vamos a tener en el MPS, por las siglas en inglés, Master Production Schedule, o en español, PMS, Plan Maestro. PMS, a ver, ¿cómo es en español? Plan Maestro. Simplemente como Plan Maestro. Usualmente le decimos MPS. Entonces, repito que lo que vamos a tener es, por un lado, el comportamiento de la demanda. Y por otro lado, vamos a tener lo que vamos a hacer en la producción, que está relacionado con capacidad que yo tengo, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí en la demanda nosotros podemos tener cosas, o lo que solemos tener es una proyección que va más o menos de acuerdo a lo que hicimos. Entonces vamos a tener, bien sea una demanda que puede ser así. Pensemos en el caso estacional, que es como el caso interesante para analizar acá, o para introducir el tema. Entonces pensemos que esa línea roja representa la proyección de demanda que hemos hecho por algunos periodos hacia adelante. Y luego entonces yo lo que voy a hacer es, con base en mi capacidad, voy a intentar definir cómo voy a realizar la producción que va a satisfacer esta demanda, ¿sí? Entonces, las dos estrategias básicas que uno suele utilizar, o que son, digamos, la base del tema. Entonces, yo tengo una primera opción que es producir al mismo nivel que tengo de demanda. Entonces, yo podría decir, ok, en azul es mi producción. Entonces, yo produzco lo mismo que me demanda, ¿sí? Pues, si ese fuera el caso, la línea azul lo que representa es lo que se llama una estrategia de tipo chase, ¿vale? ¿Qué significa una estrategia de tipo chase? Pues esto significa como persecución. ¿Por qué? ¿Por qué persecución? Porque básicamente lo que busco es que mi producción persiga el valor de demanda que tengo para el caso puntual, ¿sí? Entonces, si mi demanda es 10, yo digo que voy a producir 10. Si mi demanda es 20, digo que voy a producir 20. Si mi demanda es 5, produzco 5, etc. ¿Sí? Se llama estrategia tipo chase. Por otra parte, hay una segunda que se llama la estrategia tipo level. Entonces, hay otra forma en que yo podría satisfacer esta demanda y es mantener un nivel de producción constante. ¿Qué pasa con este nivel de producción constante? Entonces, en esta zona, que estoy tachando acá, la demanda es más alta que la producción. ¿Qué pasa entonces cuando ese es el caso? ¿Cuál es la consecuencia de que mi nivel de producción sea más bajo de lo que es en realidad la demanda? Un déficit. Sí, hay un déficit de producto para satisfacer la demanda. Entonces pueden pasar dos cosas. Uno, lo que se conoce como backorder. Lo que se conoce como backorder. ¿Que el backorder qué es? El backorder significa que si mi demanda es 20 y yo solamente produje 10, las 10 unidades que no satisfago, porque no me alcanza el producto que tengo en el momento, las voy a satisfacer en un periodo futuro cuando tenga la disponibilidad de ese producto. Eso es lo que se conoce como backorder. Y la otra posibilidad es que simplemente haya ventas perdidas. ¿Sí? Estas son las dos posibilidades si es que mi nivel de producción es más bajo de lo que es la demanda, ¿vale? Y entonces hay otra opción y es que
en algunos periodos, dado que estoy en ese nivel de producción constante, lo que va a haber es esta región, otra región que estoy tachando aquí en amarillo. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa si mi nivel de producción es más alto de lo que la demanda es? Hay sobrestock. Sí, vamos a tener inventario. Entonces, claro, si mi demanda es 20 y yo produje 40, pues lo que va a pasar es que me van a sobrar 20 unidades. Entonces voy a guardar en inventario 20 unidades quizás para un periodo futuro. Entonces, usualmente en las empresas productivas se utilizan estrategias tipo level. Esto es sobre todo cuando hablamos de commodities o productos de consumo masivo. Principalmente, hay muchas empresas que lo utilizan, pero aquí por poner las más comunes. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento para utilizar una estrategia de tipo level y no una estrategia tipo chase en empresas que trabajan en este sector de commodities o consumo masivo? ¿A alguien se le ocurre? Puede ser, profe, como para ordenar la producción, ¿Ordenar en qué sentido? como que de cierta forma como que se planifica un poco más lo que se produce, que haya En un ambos tipo de casos lo orden. hago, porque en ambos casos lo que estoy diciendo es en enero voy a producir 20 unidades, en febrero 20, en marzo 20, etc. Eso si fuera leve. Si fuera Chase hago lo mismo, pero variable. Entonces, en enero 10, en febrero 20, en marzo 10, en abril 5, etc. Pues en ambas estoy organizando el nivel de producción de periodos futuros. ¿Qué pasa si yo estoy en una empresa productiva, productiva, al implementar una estrategia de tipo Chase? Este tipo de empresas suelen tener suelen tener un personal de planta contratado. Solo por poner un ejemplo. Profe, disculpa, ¿Sí? yo no entendí muy bien la diferencia entre el chase y el level. Voy a poner aquí un ejemplo sencillo. Entonces, pensemos que las demandas, el forecast de demanda que yo hice, me va a decir que en unos periodos esto va a ser así: 10, 15, 20, 10, 8, 5. Pensemos que eso es la predicción de demanda para los siguientes 6 meses. Entonces, en una estrategia tipo Chase, ¿qué es lo que hago? Voy a producir la misma cantidad que me demanda. Un segundo aquí. Es decir, si la demanda es 10, produzco 10. Si la demanda es 15, produzco 15. Si la demanda es 20, produzco 20. Si la demanda es 10, produzco 10. ¿Sí? En una estrategia tipo level, lo que yo hago es mantener mi nivel de producción durante todos los periodos. Es decir, yo podría decir, todos los periodos lo que voy a hacer es producir 15. ¿Sí? Entonces, si mi demanda es esta, 10, 15, 20, 10, 8 y 5, cuando hago una estrategia de tipo Chase, lo que hago es hacer matching entre mi demanda y mi producción. ¿Sí? Mientras que lo que hago en una estrategia de tipo level es mantener constante el nivel. Entonces, todos los periodos 15, 15, 15, 15, 15, 15 y 15. ¿Sí? Pues la roja sería level y la azul sería Chase. ¿Sí es más claro? Sí, gracias. Vale. Entonces, volviendo a lo que estaba preguntando, ¿qué pasa o qué dificultad tendría una empresa con su personal de planta al seguir una estrategia de tipo Chase? Entonces, claro, si yo tengo un personal contratado, pues ellos tienen una capacidad productiva, ¿cierto? Sería muy variante, ¿verdad?
Exactamente. Si yo sigo una estrategia de tipo Chase, pues lo que va a suceder es que mi personal de planta unos meses va a estar mirando para el techo y otros meses va a estar estallado en producción, ¿sí? Entonces yo no puedo, si, suponga que yo tengo 10 personas que pueden fabricar 100 unidades al mes. Entonces, claro, si mis demandas son 20, 50, 100 y 200, pues en los meses de 20, 50 y 100 van a ser capaces de satisfacer la demanda. Pero ¿qué pasa cuando llega el mes donde la demanda es 200? Pues yo no le puedo decir al personal que trabaje al doble de la velocidad de producción porque seguramente lo máximo que van a poder hacer es fabricar quizás un 10% sobre lo que fabrican normalmente, ¿sí? Incluso si les pusiera horas extras y demás, pues eso quizás ni siquiera así logre llegar al nivel de producción de las 200 unidades que se necesitan, ¿sí? Entonces, por eso en las empresas que trabajan con este tipo de productos, ¿sí? Que son como los del ejemplo básico, usualmente se trabaja con estrategias de tipo level, ¿sí? Ahora, ¿a quién se le ocurre una empresa que pueda trabajar con estrategias de tipo Chase? La producción de comida. La producción de comida. Por ejemplo, ¿De qué? pastelerías, por ejemplo, que trabajen con personas que hagan pasteles. Mm, ellos podrían tener una estrategia mixta, porque seguramente tienen una estrategia tipo level para los postres, digamos, tipo, los que venden en el día a día. Y quizás sí podrían hacer una estrategia tipo Chase para los productos personalizados, para las tortas que les piden particulares, no sé, para matrimonios, cumpleaños, etc. Podría ser. Pero un ejemplo bien interesante que a mí siempre me gusta mostrar cuando hablamos de Chase es el ¿Profe? de... Sí, ¿Y Uber podría ser más Chase? Uber, Como más capacidad de respuesta, me imagino yo, con Chase. ¿qué Más hace, qué hace? que algo estandarizado. Sí, sí, digamos que sí, porque lo que hace Uber es tratar de machar la capacidad que tiene de vehículos con la demanda. Y eso sobre todo se ve cuando ellos implementan este tema de la tarifa dinámica, que lo que hace para los conductores es que cuando hay tarifa dinámica, el mapa les sale en rojo donde la demanda es alta, ¿sí? Entonces, claro, lo que están haciendo ahí es tratar de incrementar su capacidad, llevar la capacidad productiva hasta el nivel de demanda que hay, ¿sí? Porque lo que hacen al implementar la tarifa dinámica es hacer que los conductores se desplacen hacia esas zonas de alta demanda. Entonces, sí es válido como un ejemplo de estrategia tipo Chase. Pero voy a poner el ejemplo que quería mostrarles, y es el ejemplo de la industria hotelera, o todo lo que tenga que ver en general con vacaciones. No sé por qué le pongo. ¿Por qué es un ejemplo de estrategia tipo Chase? Vacaciones. Porque en verano va a estar a full capacidad y va a tener que contratar gente solo por el verano, ¿verdad? Exactamente. Yo no puedo decir, ok, yo sé que en la industria hotelera, si por aquí estamos en el verano, esto la demanda más o menos es así, ¿cierto? Entonces, claro, ¿qué pasa en estos periodos? Yo no puedo decir, ok, yo lo que voy a hacer es tener gente contratada todo el año a un nivel más alto, tal que esto me permita acumular en cierto sentido inventario, que sería lo que haría en producción. No, no puedo, porque estas personas que estén contratadas en este periodo, pues no pueden realizar ninguna actividad que va a servir para satisfacer la demanda de este periodo, que es más alta, ¿cierto? Pues claro, lo que ellos tienen que hacer es mantener un nivel básico de personal y cuando viene el verano, contratan un extra que les hará subir la capacidad hasta por aquí, ¿sí? Pero no pueden, no, ellos están físicamente impedidos para implementar una estrategia de tipo level. Pues, o claro que podrían implementar una estrategia de tipo level manteniendo este nivel todo el año, pero entonces pues están destinados a morir porque en las vacaciones, que es cuando tienen que tener alta capacidad de respuesta, pues van a tener un pic de demanda que no van a poder satisfacer con el personal que mantienen durante todo el año, ¿sí?
Entonces, en esta industria, la industria de las vacaciones, están obligados a manejar estrategias de tipo level, perdón, de tipo Chase. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cuando, de acuerdo a la industria donde yo tengo mi empresa, qué estrategia debo seguir, porque yo muchas veces me puedo preguntar, hay industrias donde me puedo preguntar, ok, yo quiero una estrategia tipo level o una estrategia tipo Chase. Pero hay veces donde el mercado mismo me indica cuál es la estrategia que yo debo utilizar, pues para poder tener la capacidad de respuesta que me exige el cliente, ¿sí? Que me exige la cadena para yo poder sobrevivir como empresa en esa industria. ¿Vale? ¿Hasta ahí preguntas? Yo pregunto, ¿Profe? profe, arriba dice No, back cuánto. Dime. En la amplitud del gráfico dice back router, back qué. ¿Aquí en amarillo? Sí. Backorder, dice. Ay, gracias. Vale. ¿Quién más? ¿Alguien iba a preguntar algo más? profe, ¿qué sucede, por ejemplo, con las empresas como Mercado Libre? ¿Sería de tipo leveling? Mercado Libre. ¿Mercado Libre o sería algo diferente? A ver, lo que pasa es que pensemos, ¿cuál es el negocio de Mercado Libre? Conectar vendedores con compradores. Conectar vendedores con compradores. Entonces, Mercado Libre tiene una estrategia de conseguir, a medida de que, a ver, lo que ellos buscan, su estrategia es atraer a las compañías, digamos, lo que están haciendo ahora, de acuerdo a lo que vimos en la prueba. ¿Qué es lo que están haciendo? Atrayendo a los pequeños empresarios para que puedan distribuir sus productos a través de la plataforma, ¿sí? Entonces, ellos, ¿qué es lo que están haciendo al atraer esas empresas a su, y en particular en este momento, a su plataforma? En este momento hay una alta demanda, ¿cierto?, de productos que, y a su vez los empresarios tienen una necesidad de distribuir, sobre todo aquellos que solamente tienen puntos físicos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están haciendo el matching de la demanda, que en este momento está atravesando por ese pico, está en pleno crecimiento. Lo que están haciendo es traer oferta, es decir, incrementando la capacidad, es decir, haciendo que machear la demanda y la oferta. ¿Eso qué sería? Ya, o sea, sería Chase. Exactamente, porque lo que están haciendo es aumentar la capacidad para llevarla hasta el nivel de demanda actual, sobre todo Pero dados en los este índices de caso, crecimiento del último año. ¿Sí? pero en este caso, como siempre en teoría tendría crecimiento, siempre sería Chase Mercado Libre. Sí, sí, pensemos en a ver, Mercado Aquí Libre como pensándolo tal es Chase, claro, Mercado sí, por Libre eso, como no negocio. en un Las producto en empresas que específico. están inscritas en Mercado Libre seguramente son de tipo, siguen otros tipos de estrategias, pueden ser Chase Sí. o Level. Pero claro, Mercado Libre como negocio es una estrategia más de tipo Chase que otra cosa. Ya. Ese profe. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Hasta ahí? Profe, MPS y PM, ¿qué significaba? MPS es Master Production Schedule. Yo generalmente me voy a referir con este nombre, MPS. Master Production Schedule, y PM es como Plan Maestro en español. Creo que lo llaman PMS, pero no me acuerdo qué significa la S. Pero yo usualmente le digo MPS. Esto así que lo vamos a llamar MPS. O Plan Maestro. ¿Listo? Gracias. Sí. Vale. Ok. Con eso, bueno, antes de irnos a empezar a ver algunos modelitos sencillos, vamos a ver 3 estrategias que se desprenden de esto que acabamos de ver. 3 tipos de estrategias. Vamos a tener como tal la estrategia Chase, que ya la acabamos de describir, que es fabricar al nivel de la demanda. Tal cual lo acabamos de decir.
Y vamos a hacer como dividir en dos las estrategias de tipo level, que son level, la vamos a llamar acumular, y otra que la vamos a llamar satisfacer la demanda después de. Y las tres las voy a describir con ejemplos. La primera, ya la hemos dicho, ¿cuál es el ejemplo de Chase? Dimos dos, dimos Uber, y dimos también Mercado Libre, y dimos también el de la industria hotelera, dimos varios. La de acumular también lo vimos. Vimos un ejemplo de qué tipos de industria pueden acumular. Entonces dijimos que todas las de consumo masivo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a Coca-Cola. ¿Sí? Ellos tienen una estrategia de producción que lo que hace es acumular durante los periodos de baja demanda para satisfacer la demanda de los periodos cuando la demanda es alta. Y la que es un poquito diferente es esta del después de. Este tipo de estrategia se presenta sobre todo cuando la empresa tiene alto poder de negociación con el cliente. Pues el ejemplo bueno, o el que me gusta a mí, es ahora relacionado también con la pandemia. Esto aquí. ¿Cuándo? Entonces, por ejemplo, un familiar mío compró varios productos a través del Sodimac hace un cierto tiempo, no me acuerdo, 2, 3 meses. Y compró 4 productos, ¿sí? Y listo, se generó la orden, no sé qué, se procesó y demás. Y a los 3 días le llegó a la casa un producto, uno de los 4 que había solicitado, y una nota. El producto, uno de los que había solicitado, y la nota decía, por rotura de stock, no podemos satisfacer su orden en este momento, y el pedido será procesado de acuerdo a la disponibilidad, o algo así más o menos. Entonces lo que decía era que podía solicitar la devolución del dinero o esperar a que el producto llegara, ¿sí? Entonces esto es una estrategia tipo después de, ¿sí? Ellos hicieron la venta, todo, demás, y esperaron hasta ya el momento de la distribución para decirle al cliente que no tenían el producto. Entonces, esto se presenta, ¿por qué? Porque la empresa tiene alto poder de negociación. Y esto se ve sobre todo cuando son empresas que trabajan, o más o menos que hay un oligopolio o monopolio, ¿sí? Entonces, ¿quién más le puede proveer el producto? Nadie. Entonces le toca esperar hasta que yo se lo pueda entregar porque ahorita estoy con rotura de stock, ¿sí? Entonces, este tipo de estrategia la siguen empresas que tienen alto poder de negociación con el cliente. ¿Vale? Son como 3 tipos ahí que son clásicos y que se ven en diferentes industrias, tal como lo hemos visto. ¿Preguntas? Otro ejemplo interesante acá es el ejemplo del curso de gestión de operaciones o de cualquier curso de la universidad. Usualmente, la recomendación de los profesores es que los estudiantes trabajen siguiendo una estrategia de tipo level. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que recomendamos es todos los días ir haciendo ejercicios, leyendo un poco, mirando el tema, repasando teoría, repasando práctica, etc. Todos los días, entonces esto es distribuir la carga. ¿Sí? Ahora, ¿qué suelen hacer la mayoría de estudiantes? La estrategia de los estudiantes, en general, no de todos, es una estrategia de tipo Chase. ¿Por qué? O bueno, ¿qué es lo que suelen hacer los estudiantes? La mayoría, repito, no todos, pero muchos suelen hacer esto. Como estudiar para la prueba que tengo más cercana.
Exactamente, entonces suelen bajar el nivel de producción cuando no hay fechas de pruebas, controles, etcétera, y incrementan su nivel de producción en el momento en que vienen las pruebas. Entonces, bajo nivel de producción cuando no hay prueba. Y lo suben a alto nivel de producción cuando hay prueba. ¿Sí? Entonces, la recomendación de los profesores es de tipo leve, pero los estudiantes suelen hacer tipo Chase. ¿Sí? En particular, la recomendación de los profesores es esta, tipo Chase de acumular. ¿Por qué no funcionaría un nivel, una estrategia de level para satisfacer después de? Porque, por esto, alto poder de negociación. En este caso, los estudiantes no tienen ese poder de negociación en frente, digamos, en cuanto a lo que es el curso. ¿Sí? Si entregan después de la prueba, si se preparan después de la prueba, si entregan las tareas para cuando ya las fechas han pasado, pues no, ¿cuál es la penalidad? La penalidad no es, muchas veces algunos profesores pueden penalizar con décimas o con unidades en la nota, pero usualmente la penalidad es repetir el curso, repetir el ramo. ¿Sí? Pues quizás algunos que han seguido esa estrategia después de, están acá viéndome, no a mí por segunda vez, pero sí el curso por segunda vez. ¿Sí? Ahí tienen algunos ejemplos de estos tipos de estrategias. ¿Preguntas ahí? Ok, entonces con eso me voy a ir a los ejemplos que vamos a trabajar hoy. Bien. Y en particular voy a utilizar estos slides que voy a dar los créditos respectivos. Los slides que me gustan bastante, que son de un curso que se llama Supply Chain Design. Es un curso que pertenece al MIT, pero que es dictado de manera online a través de una plataforma que no sé si algunos de ustedes la conocen, se llama edX. Bien. Y aunque no me están pagando por publicidad, pues a mí es una página que me parece interesante, así que para los que estén interesados, esta es una página que ofrece cursos virtuales en modalidades free y también de pago. Y acá en esta página ustedes encuentran cursos de muchísimos temas y de diferentes universidades. Son todos impartidos por universidades, o la gran mayoría, el 99% son impartidos por universidades. Y de todas las o de muchísimas universidades alrededor del mundo, MIT, Harvard, desde MIT y Harvard hasta muchas universidades latinas, ¿sí? Incluidas universidades chilenas como la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Hay cursos muy buenos, de hecho, relacionados con los temas propios de ingeniería industrial y también con temas genéricos de, no sé, de lo que ustedes se puedan imaginar, lo pueden encontrar allí. Por ejemplo, este curso en particular está en ambas modalidades, tanto free como pago. Y la diferencia entre uno y otro es que cuando ustedes lo toman en modalidad pago, obtienen un certificado de parte de la universidad que da el curso. Entonces, este curso lo tomé hace como unos 5 o 6 años y creo que todavía está disponible. Así que, y es bien bueno, así que para los que estén interesados quizás en darle una ojeada, está de forma gratis, si lo quieren mirar. Vale, y de ahí me valgo para tomar estos slides, entonces los créditos respectivos al Centro de Transporte y Logística del MIT, que han elaborado estos slides. Vale, aquí hay hartas cosas acerca de la cadena de abastecimiento, pero en particular lo que nosotros vamos a estar trabajando es, en este momento del curso, está aquí, que es el MPS, repito, el Master Production Schedule, estará en verde. Hay otras cosas como el Material Requirement Planning o el Distribution Requirement Planning, que son cosas que también están relacionadas en la cadena de abastecimiento. No las vamos a alcanzar a ver en este curso, pero que sepan que existen y que son herramientas bien interesantes para uno como ingeniero industrial tenerlas en el toolbox. Entonces, por eso digo que este curso es bien interesante para quienes quieran darle una revisada.
Vale, entonces, hablando de lo que es el Master Production Schedule, dice acá, es la comunicación básica entre el mercado o marketing y manufactura. Acá, ¿qué es? Entonces, la demanda, el pronóstico, que es lo que vinimos haciendo en el tema anterior. Y acá, entonces, que lo que vamos a hacer en manufactura es planear. ¿Vale? Es acerca de la producción, nos va a hablar acerca de producción, no acerca de demanda. ¿Por qué? Porque la demanda como tal, aquí, la demanda, esto es un input para el MPS, ¿sí? La persona que hace el plan maestro de producción necesita saber cuáles son los niveles de demanda. Es decir, lo que hicimos en el tema anterior en pronósticos va a ser el input para desarrollar el plan de producción, ¿sí? Por eso cuando veíamos en pronósticos, yo les decía que a veces uno suele pronosticar para 3 periodos o 6 periodos o la cantidad que sean, y no puede replantearse cuando ha pasado un mes o un día o la cantidad de periodos que sean, replantearse la producción. ¿Por qué? Porque el planeador o la persona de manufactura necesita establecer su plan de producción para un cierto periodo de tiempo. Entonces yo no puedo, si el plan de producción se hace para 3 meses, yo no puedo como área de marketing hacer un pronóstico para esos 3 meses y al mes siguiente ir a decirle, oiga, espere que es que nuestro pronóstico cambió, entonces este es el nuevo input que usted tiene que usar para su plan de producción, ¿no? Tiene que ser para un periodo establecido y por eso los pronósticos a veces se hacen para cierta cantidad de periodos hacia adelante, aunque yo lo pueda ir actualizando periodo a periodo como ya lo vimos en su momento. ¿Listo? Vale. Es un plan para satisfacer la demanda pronosticada. Y bueno, acá son más o menos detalles que ya vimos. Dice, traslada los datos de la operación en un plan de manufactura, en cantidades y tiempo. Entonces, esto es bien importante, esto que dice acá, que diga en cantidades y tiempo, porque básicamente lo que nosotros vamos a estar dando respuesta en el plan de producción me sirve para 2 cosas, para darle respuesta a 2 preguntas. ¿A cuáles preguntas? ¿Cuándo y cuándo? Esas son las 2 preguntas que vamos a estar resolviendo gracias al MPS. ¿Cuándo producir y cuánto producir? Entonces eso es lo que dice acá, cantidades y tiempo. ¿Cuándo producir y cuánto producir? ¿Listo? Eso es bien importante que lo tengan en cuenta, porque es a lo que le vamos a dar respuesta. ¿Y bajo qué perspectiva vamos a analizar eso de cuándo y cuánto? Pues vamos a tener aquí, voy a aprovechar para mencionar cuáles son los costos que vamos a estar analizando. Entonces, claro, nosotros vamos a querer realizar un plan de producción que nos ayude a minimizar costos. ¿Qué costos? Entonces vamos a tener un costo de setup. Que el costo de setup es básicamente decir cuánto me cuesta lanzar una orden de producción. Por supuesto vamos a tener los costos variables, el costo unitario variable. Vamos a tener costos de inventario, costos de backorder. Recuerden que el backorder son aquellas unidades que no puedo entregar en el momento en que me las solicitan porque el inventario no es suficiente. Y luego en modelos más avanzados vamos a tener costos de hire and fire. Esto es contrataciones y despidos. Por ejemplo, cuando yo sigo estrategias de tipo Chase, entonces tengo que considerar que debo contratar y despedir personal. ¿Sí? Costos de outsourcing. Y entre otros. ¿Vale? Entonces, todos estos son variables que vamos a tener en cuenta a la hora de definir cuándo y cuánto voy a producir. ¿Listo? Costos de setup, costos variables de producción, costos de inventario, costos de backorder, contrataciones y despidos y outsourcing. El outsourcing, perdón, es por ejemplo cuando tengo esos pics de demanda y yo no quiero contratar más personal o no, mi capacidad no es suficiente para satisfacer, entonces lo que hago es tercerizar
y algunos de los productos que necesito para satisfacer la demanda los fabrica un tercero. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Profe, este Bien, PPT ya lo subió, ¿verdad? señor. Este ya lo subió, el PPT. No, este todavía no lo he subido. Lo subo Ya. ahorita en el intermedio de clase lo puedo subir. Ya, gracias, profe. Vale. Y tenemos luego entonces, Entonces, ¿sí? ¿esto es general o aplicaba alguna de las dos estrategias? Para allá vamos. Porque de hecho voy a hablar, de hecho este gráfico lo vimos cuando hablamos de estrategia, que nos decía cuándo es engineer to order, cuándo es make to order, etcétera. Vamos a ver para qué casos de estos nos sirve el MPS. ¿Sí? Por supuesto que de entrada sabemos que para el engineer to order yo no puedo aplicar o no me sirve de nada un MPS. ¿Sí? Porque en el engineer to order yo lo que hago es, esto es un completamente pool. ¿Sí? Y entonces lo que hago es esperar una OC del cliente, una orden de compra, para lanzar la orden de producción. Entonces yo no me puedo anticipar a decir cuándo y cuánto voy a producir, porque lo que tengo es que esperar a que me llegue la orden del cliente. ¿Sí? Ahora, de estos que nos quedan, que son el make to stock es el más claro, ¿cierto? Donde el MPS es un elemento clave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo al input de la demanda y al producto que yo manejo, que recuerden que el make to stock, los productos más típicos del make to stock son los commodities. ¿Sí? Entonces, en este yo sí o sí necesito realizar un MPS. ¿Sí? Para mantener aquí este inventario, pues aquí tenemos la fase de compras, la fase de manufactura, ensamblaje, para tener un inventario de producto terminado. Esto es lo que se conoce como inventory on hand o inventario de producto terminado, inventario a la mano. ¿Sí? Otro que utiliza un MPS, también aquí se utiliza, en el assemble to order. Acá el inventario, si bien no es de producto terminado, sí tengo yo acá un inventario de lo que conocemos como WIP o Work in Progress. ¿Sí? Es decir, recuerden que en el Assemble to Order yo lo que hago es tener cosas listas para realizar el ensamblaje final. Entonces, aquí habíamos puesto el ejemplo de los vehículos que, por ejemplo, me solicitan con ciertas características específicas, como color, vidrios elevadizos, etc. ¿Sí? Entonces, seguramente pueden aquí en el proceso de manufactura elaborar el cascarón del carro, del vehículo, del auto, y luego al final agregar las características que en particular ha solicitado el cliente. ¿Sí? Entonces, claro, para esa producción básica también se realiza un MPS. ¿Sí? Están en el Make to Stock y en el Assemble to Order. Vemos que se realiza este tipo de plan maestro. Acá en el Make to Order es más, si bien acá lo que más uno realiza es lo que se conoce como MRP. No lo vamos a estar viendo en el curso, pero que se conoce como Material Requirement Planning. Que está más relacionado en la forma como yo tengo que solicitar las materias primas que utilizo para la manufactura. ¿Por qué acá no se realiza un MPS? Porque lo que tengo es justamente el inventario de las materias primas para la producción, pero yo no lanzo la orden de producción, sino hasta que me llega la orden de compra. ¿Sí? Entonces, hacer aquí de nuevo un MPS no tiene demasiado sentido, a menos que yo tenga una línea de productos estándar, de la cual yo realice forecast y deba mantener un inventario, sea de work in progress o de inventory in hand. ¿Vale? Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacía, no me acuerdo quién, hace unos minutos,
Sí, depende de la estrategia el realizar un MPS o no. Entonces, en productos que se hacen make to stock o assemble to order, el MPS es súper importante. Como no, es muy útil cuando tengo estrategias como make to order e engineer to order. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? ¿No? Ok, solamente para terminar, voy a hacer aquí este ejemplo pequeñito. Así terminamos esta primera sesión. Entonces, lo que voy a hacer es, pensemos que tenemos lo siguiente. Pensemos que tenemos 6 periodos donde se ha pronosticado que la demanda va a ser esta que aparece en verde, de 10, 15, 20, 22, 25, 28. Y lo que queremos hacer es determinar este plan de producción, las celdas que están aquí en rojo. Y esta línea que dice Projected Available Balance, lo que va a hacer es más o menos decirnos el inventario que vamos a tener, ¿sí? Pues lo primero que vamos a hacer es hacer una estrategia de tipo Chase. Es decir, producir tanto como necesito para satisfacer la demanda, ¿vale? Pues según eso, ¿cuánto yo debería producir en el periodo 1? Este 30 que aparece acá es el inventario inicial, es decir, la cantidad de unidades que tengo disponibles al momento de partir. Entonces, si mi demanda es 10 y tengo 30 unidades disponibles, ¿cuánto debería producir? ¿Alguien? ¿Hola? Disculpe, profe, Bien. ¿puedes repetir, por favor? Si tengo un inventario inicial de 30 unidades y estas son los pronósticos de demanda, ¿cuánto debería producir si en el periodo 1 la demanda es 10 y tengo 30 unidades disponibles para una estrategia tipo Chase? Para Chase, en el primer mes no habría que producir nada porque tengo en el stock, ¿verdad? Exactamente, entonces aquí produzco 0 y entonces sé que al final del periodo lo que voy a tener son 20 unidades disponibles. Si tengo 20 y para el periodo 2 me piden 15, entonces tampoco necesito producir nada. Solo sé que al final me van a quedar 5. ¿Cuánto debería producir en el periodo 3? 15. 15, gracias. ¿Por qué 15? Porque tengo 5, la demanda es 20, entonces produzco las que me hacen falta, 15. 5 y 15, 20, por lo tanto al final aquí me quedan 0. Para el periodo 4 entonces produciría 22, para que me quede 0 inventario, 25, 0 y 28, 0. ¿Listo? Bien sencillo. Importante que se vayan relacionando con esta fórmula porque es lo que hemos estado haciendo o la que utilicé acá para definir el inventario. Esta fórmula la vamos a estar utilizando cuando veamos que este plan maestro de producción se puede formular con un modelo de programación lineal. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Que el inventario del periodo T y sub T es que lo que yo tenga del periodo anterior, ¿cierto? Más la cantidad que yo decida producir durante el periodo T, menos la demanda. ¿Sí? ¿Cuánto tengo? Supongan que yo en este mes, entonces miremos en estos dos periodos. Entonces, el inventario del periodo 1 es el inventario del periodo 0 más la producción del periodo 0 menos el F del, perdón, la producción del periodo 1. Ups, perdón. Aquí, producción del periodo 1. Menos la demanda del periodo 1 o el forecast. Es decir, el inventario del periodo 0 es 30. La demanda, perdón, la producción yo dije que iba a ser 0 y la demanda es 10. Por lo tanto, el inventario es 20. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó acá? Inventario 30, demanda 10, producción 0, 30 más 0 menos 10, 20. ¿Vale? Entonces, esta fórmula es importante que la tengan en cuenta porque la vamos a estar utilizando bastante de aquí en adelante. ¿Listo?
Eso en cuanto a la estrategia tipo Chase para este ejemplo, ¿vale? ¿Preguntas ahí? No, profe, ninguna. Ok, con eso entonces terminamos aquí esta primera sesión y continuamos con más modelos similares durante la segunda parte. Voy a, mientras tanto, a subirles este material a web. Y nos vemos entonces a la 1, ¿vale? Claro. Vale, ¿preguntas? Ok. Entonces, aquí para destacar las cosas importantes de cada uno de estas estrategias. Entonces, pros y contras. Pro de la estrategia tipo level. Dice, suave y estable producción, operaciones de producción for labor. Esto básicamente lo que dice es que mantengo un nivel de producción estable y eso me ayuda para el tema de manejar mi personal. ¿Sí? Evita cambios, change or switching cost. Esto es lo que me dice es que el costo de setup. Esto me habla acerca del costo de setup. Porque dado que yo mantengo siempre mi nivel de producción estable, entonces significa que mantengo mis máquinas con la misma configuración. Entonces no tengo que preocuparme por cambiar quizás si en un mes tengo producción 20 y en el otro 0. Entonces puede ser que lo que esté haciendo sea 20. En el mes que tengo 0 esté utilizando las máquinas para producir otro tipo de producto. Entonces tengo que hacer un switch en la configuración de las máquinas. Y eso genera costos. Básicamente eso es. Otro pro, minimiza la necesidad de capacidad extra. ¿Por qué? Porque en los periodos donde hay pics de demanda, yo no tengo que preocuparme por eso, ya que estoy manteniendo un nivel de producción constante. ¿Cuáles son los contras? Puede generarme excesivos inventarios cuando la demanda es baja. Entonces, en los periodos cuando tengo demanda baja, dado que yo estoy manteniendo un nivel de producción estable, puede ser que mi inventario crezca demasiado. Y puede resultar en shortage o en backorders o en lo que vimos ventas faltantes cuando tengo periodos con picos de demanda, con picos de demanda. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Por otra parte, tenemos que era la estrategia Chase, que la hicimos arriba. Ya habíamos dicho que entonces produzco tanto como necesite al gráfico. Pero lo que nos interesa ver acá es cuáles son los pros y los contras. Entonces, un pro es que puedo mantener el inventario al mínimo. Claro, si nosotros miramos el plan, aquí lo que me dice es cuánto debo producir. Y de hecho acá cambia un poquito el que hicimos nosotros arriba. Nosotros hicimos asumiendo que dejábamos inventario 0 en todos los periodos, pero este que está acá, de hecho, establece que van a tener 5 unidades de stock de seguridad en cada periodo. Dice, el producto es hecho cuando se requiere, minimiza la obsolescencia. Esto sobre todo cuando tenemos quizás productos que son perecederos, por ejemplo, como el periódico, ¿sí? El periódico se fabrica bajo una estrategia tipo Chase, porque yo no puedo decir voy a fabricar las mismas unidades todas las semanas, porque depende de la demanda que yo tengo en cada día, lógicamente, y las noticias van cambiando minuto a minuto, entonces yo no puedo tener el mismo periódico circulando toda la semana porque necesito ir actualizando las noticias día a día. ¿Vale? Contras, puede generar estos swings, lo que llaman swings, es decir, altas y bajas en la necesidad en los requerimientos que tengo de la mano de obra y la capacidad de producción, ¿vale? Requiere que la firma o la empresa tenga capacidad igual a lo que hay en los pics de demanda, ¿sí? Porque si no tengo la capacidad de producir lo que me piden en un pic de demanda,
entonces no voy a poder hacer esa estrategia tipo chase o voy a tener ventas perdidas o acordes. Y la utilización del equipamiento va a ser muy inconsistente. Y repito que eso se debe a que las altas y bajas de demanda, entonces en algunos periodos la maquinaria va a ser explotada al máximo y en otras va a estar simplemente desocupada. ¿Vale? ¿Preguntas? Bien, entonces ahora nos vamos a mover un poquito a cosas más entretenidas. Vamos a ver, ya vimos estas estrategias de producción puras que se llaman, de tipo level y tipo chase. Entonces en tipo level tenemos producción estable, inventario variable, mientras que en tipo chase tenemos producción variable, inventario estable. ¿Vale? Ahora, ¿qué tipo de estrategias híbridas puedo yo utilizar? Yo puedo utilizar outsourcing o subcontratación, ¿sí? Para mantener, si es que yo, por ejemplo, estoy implementando una estrategia tipo chase, yo puedo mantener mi nivel de producción in-house utilizando subcontratación, ¿sí? Entonces, claro, yo mantengo producción tipo level in-house y outsourcing lo utilizo para completar la demanda cuando tengo pics de demanda. Y también lo que puedo hacer, dice acá, outsource the variable component of demand. Esto es relacionado con lo que ya dije. Cuando tengo pics de demanda, lo pongo a un tercero a producir. Y en los periodos en los que yo tengo baja demanda, lo que podría hacer es rentar esa capacidad disponible que tengo. Si es que tengo maquinaria libre, la puedo rentar a otra compañía que quizás la puedan. Bueno, luego hay otros tipos de estrategias como lot sizing y fixed planning horizon. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. Esto lo va a saltar, esto no es tan importante. Bueno, un par de cosas importantes para resaltar acá es que se asume que la demanda es variable, pero conocida. ¿Sí? Variable, pero conocida. Luego, cuando estemos hablando un poquito de modelos de inventarios aleatorios, vamos a ver un poquito qué pasa cuando las cosas son aleatorias. Pero por ahora asumimos demanda conocida. Y además vamos a vamos a tener un horizonte de planeación finito. ¿Vale? Lo demás, digamos que lo podemos saltar un poquito, no es tan relevante. Vamos a trabajar con este ejemplo en lo que nos queda de clase. Entonces dice lo siguiente. Tenemos una empresa que se llama Queenstown Gyroscopes o giroscopios. La compañía ha recibido un contrato de 1 año con una empresa que se llama OSIS Satellite Systems para proveer 2.000 unidades de giroscopios Kiwi 99. Dice, el contrato estipula que el número exacto de giroscopios a enviar a ellos en cada mes de los 12 que vienen son como se ve a la derecha. Dice mes 1, 200, mes 2, 150, mes 3, 100, mes 4, 50, etc. ¿Vale? Entonces, estas son las demandas de cada periodo. ¿Listo? Conocidas. Además nos dicen, asuma los siguientes costos. Dice, production setup cost es de 500 unidades por corrida. Eso significa que cada vez que yo quiera lanzar una orden de producción, el hacer el alistado de las máquinas y todo lo relacionado con lanzar esa orden de producción vale $500. ¿Listo? El costo unitario de producir giroscopios es de 50 por unidad. Además dice que hay un costo de mantener, es decir, el costo del inventario, que es de 0.24 dólares por año. Esto es lo mismo que decir que me cuesta $1 mantener una unidad, un giroscopio, cada mes. ¿Vale? Nos dice lo siguiente, dice, los giroscopios son manufacturados en un periodo y están listos para usarse en el mismo periodo. Ok, los costos de almacenamiento. En el segundo punto lo que dice es que si los distribuyo en el mismo periodo que los manufacturo, no me genera costos de inventario, pero si los almaceno para futuros periodos,
hay que pagar inventario. Objetivo, encontrar el menor costo de producción de giroscopio Kiwi 99 para los siguientes 12 meses de contrato. Pues vamos a ver unas heurísticas simples, como el one time run, el lote por lote, que es lo mismo que Chase, el EOQ fijo y el POQ. Entonces me voy a ir aquí a Excel. Denme un segundo. Entonces tenemos lo siguiente. Vale, estos son los meses y las demandas, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es tener acá las diferentes estrategias. Entonces vamos a partir por la que se llama el one time run. Lo que me va a decir es cuánto voy a producir en cada periodo. Voy a mantener un control del inventario en cada periodo. Y entonces voy a tener también una columna que se va a llamar el costo de setup, el costo de inventario y el costo total. Vale, la estrategia One Time Run, lo que me dice es que todas las unidades que necesito las fabrico de una. Es decir, yo sé que el contrato es por 2.000 unidades, entonces lo que voy a hacer básicamente es decir, en el periodo 1 voy a producir las 2.000 unidades que requiero. ¿Listo? Sé que el inventario inicial es 0, y entonces a partir de acá yo puedo formular cuánto va a ser mi inventario de cada periodo. Pues recuerden que la fórmula de inventario lo que nos decía es que el inventario del periodo es igual a el inventario del mes anterior más lo que yo produzco menos la demanda. Aquí todo esto, la producción durante todos estos meses es 0 porque, repito, se produce todo lo que se necesita al principio, en el primer mes. Similar, entonces ya puedo llevar esta fórmula y debería entonces obtener lo que obtengo, que es que al final de los 12 meses el inventario es 0. ¿Sí? Fabrico 2.000 unidades en el periodo 1, que las voy utilizando mes a mes para satisfacer las diferentes demandas. ¿Listo? Como el costo de setup lo pago únicamente cuando decido producir, entonces eso significa que aquí el costo es 500 y en los restantes periodos esto es 0. Una forma de formular esto, y es que si este valor es mayor a 0, entonces esta casilla vale 500, de lo contrario vale 0. Ahí está. Entonces, si es que produzco alguna unidad, tengo que pagar el costo de setup, que es de 500. ¿Cuánto me cuesta mantener el inventario guardado? O sea, al final del mes 1 me quedan 1.800 unidades y me dijeron que el costo unitario era 1. Entonces es lo que tenga aquí en inventario multiplicado por 1. Lo mismo. Bueno, voy a poner ahí multiplicado por 1. Entonces, como al final del periodo 1, del mes 1 me quedan 1.800 unidades en inventario, tengo que pagar $1.800 por mantener ese inventario ahí quieto durante un mes. Luego en el segundo mes pagaré 1.650 porque utilicé 150 unidades para satisfacer demanda. Entonces me quedan 1.650. Y sucesivamente hasta llegar al último periodo. ¿Vale? Hasta creo que la puedo quitar aquí, total cost. Y simplemente lo que voy a hacer aquí es totalizar esta columna que sería el costo de setup. Y aquí sería el costo de inventario. Así el costo total sería esto más esto. ¿Vale? Notar que yo he obviado acá el costo de producción de los giroscopios, porque sé que independiente de la estrategia de producción que yo maneje, voy a fabricar 2.000 unidades en el año, es decir, los costos de fabricación
independiente de la estrategia que yo utilice va a ser 2000 multiplicado por 5. O por 50, creo que es 50. 100.000. $100.000 me cuesta manufacturar todas las unidades que voy a vender. Y repito, esas no dependen de la estrategia de producción que yo utilice. Pues aquí tenemos una primera estrategia de producción que se llama One Time Run y que genera un costo total de $13.600 en el año. ¿Listo? $500 provenientes del costo de setup y $13.100 provenientes del costo de almacenamiento. ¿Preguntas ahí? Ok. Entonces estamos acá, en este que dijimos que era el One Time Run. Ahora nos vamos a ir a la producción tipo Chase, o lo que se llama Lot for Lot. Aquí también se suele escribir como L4L o Lot for Lot. Tenemos lo mismo, producción, inventario, setup cost, inventory, holding cost. Vale, entonces, ¿cuánto va a ser lo que voy a producir según una estrategia tipo Chase? Pues voy a producir lo mismo que tengo de demanda. Es decir, si la demanda es 200, produzco 200. Si la demanda es 150, produzco 150, etc. Y eso es así dado que sé que el inventario inicial es 0. Aquí yo sé que esta fórmula de inventario es producción o inventario inicial, inventario del periodo anterior, más lo que produzco, menos la demanda. Mantengo el inventario en 0 todos los periodos. El costo de setup, al igual que antes, lo puedo hacer con esta fórmula. Que me dice, si la producción es mayor a 0, pago costo de setup de 500. Si no, no pago nada. Dado que en todos los meses estoy produciendo, siempre pago 500. Y el costo de inventario es lo que tenga en inventario multiplicado por 1. Ya sé que esto va a ser 0. Según esto, el costo total es la suma de esto. Suma de esto. Y aquí, esto más esto. Segunda estrategia de producción, obtendría un costo final de $6.000. El costo de inventario es 0. El costo de setup acumula los 6.000 que me está dando como costo total. ¿Preguntas ahí? Todo bien. O sea, en este caso, para abaratar costos, sería mejor irse por la estrategia Chase, ¿verdad? En esta empresa en específico. Hasta ahora en las que hemos visto, ¿vale? De estas dos. Ya. Ahora vamos a ver un par más. Entonces, nos movemos acá. Vamos a ver esta que es la que llamamos Fixed EOQ o FOQ y esta que se llama POQ o Periodic Order Quantity, ¿vale? Aquí tenemos la One Time Run, que es esta que ya hicimos, que es fabricar las 2.000 unidades. Profe, se está viendo el Excel por si acaso. Ah, gracias, gracias. Acá está esta One Time Run, que es, aquí está lo mismo que hicimos en el Excel. Dice el total es de 3.600, fabricando las 2.000 unidades durante el periodo 1. Luego está el lote por lote o la estrategia Chase, donde el almacenamiento es 0, el costo 0, y solo pago costos de setup, en total me da 6.000. Ahora vamos a ver esta, que se llama Fixed Order Quantity. Entonces vamos a asumir que la cantidad que yo voy a producir siempre es 400 unidades. Eso me lo están diciendo acá. ¿Listo? Y lo que me dice es, ordene 400 unidades si la demanda es mayor de lo que usted tiene disponible en el inventario. Es decir, si no le alcanza para cubrir lo que tiene la demanda del periodo que viene, entonces lance una orden de producción. ¿Vale? Según eso, voy a irme de nuevo al Excel. Esto se llama FOQ. De nuevo tengo
esto mismo, producción, inventario, costo de setup, costo de almacenamiento. Entonces, dado que el inventario inicial es 0, yo voy a lanzar una orden de 400, pues porque como tengo 0 no me alcanza para cubrir las 200 unidades de demanda que vienen en el mes 1. El inventario de nuevo va a ser inventario más producción menos demanda. ¿Listo? Ahora acá, la producción acá es 0. ¿Por qué? Porque tengo 200 unidades en inventario y la demanda es 150. Es decir, me alcanza lo que tengo para satisfacer la demanda de este mes. Con eso me quedarían 50 unidades a final de periodo. Siguiente periodo, mes 3. La demanda es 100 y tengo 50 unidades en inventario. Entonces, como no me alcanza, lanzo una orden de producción de 400 unidades. Siendo así, el inventario de ese periodo serían 350. Ahora tengo 350 y la demanda es 50, entonces acá produzco 0, me queda inventario 300. Siguiente periodo, demanda 50, tengo 300, entonces fabrico 0. Siguiente periodo, la demanda es 100 y tengo 250, fabrico 0. Siguiente periodo tengo 150 y la demanda es 150, me falta justo, entonces no fabrico nada. Y ya en este periodo de nuevo tengo que fabricar 400. La demanda es 200, entonces aquí me quedarán 200. Siguiente periodo demanda 200 y tengo 200, no produzco nada. Aquí de nuevo fabricaré 400. Me queda inventario 150. De nuevo tengo que fabricar porque la demanda del siguiente periodo es 300. Así me quedará inventario de 250. El siguiente mes esa es la misma cantidad que tengo de demanda, entonces aquí no produzco. Y el inventario me queda 0. Listo, con eso ya puedo entonces de nuevo calcular costo de setup, al igual que antes. Si esta casilla de producción es mayor a 0, pago 500 por costo de setup. Y el costo de inventario, de nuevo dijimos que es la cantidad que tenga en inventario multiplicado por. Y estos serán los costos de esta estrategia. Entonces el costo total de setup es la suma de esta columna. Costo total de inventario es la suma de esta columna. Así el costo total de esta estrategia es 4.400. Entonces en la estrategia FOQ, que es dada con una cantidad de producción de 400 unidades, cada vez que no me alcance para cubrir la demanda, produzco 400. Entonces, me generaba una estrategia que a final de año me generará costos por 4.400. Vale, eso en cuanto al FOQ. Veamos, volvemos aquí a nuestros slides y vemos que está igual. Aquí, 4.400, costo total. Y por último, vamos a ver esta que llamamos la Periodic Order Quantity o POQ. En esta lo que yo digo es voy a producir para cierta cantidad de periodos, que la llamamos T estrella. Entonces, T es estable y la cantidad que produzco varía. En este caso se asume que yo produzco la cantidad necesaria para 3 meses. Es decir, yo lanzo una orden de producción cada 3 meses y la cantidad pues va a ser el número de unidades que necesite para cubrir los 3 periodos que vienen. ¿Vale? Entonces, según eso, haremos aquí P o Q. Y será. Entonces, en el periodo 1 necesito producir lo que necesito para satisfacer la demanda de periodo 1, 2 y 3. Es decir, la suma de estas 3 demandas. 200 más 150 más 100, 450. Periodo 1, produzco 450. Ya sé entonces que en el periodo 4 fabricaré de nuevo lo que necesite para el periodo 4, 5 y 6. Entonces aquí será 200, porque las demandas son 50, 50 y 100. En el periodo 7 fabricaré de nuevo lo que necesito para 7, 8 y 9. Entonces eso es 150 más 200 más 200, que me da 550.
Finalmente, en el periodo 10, fabricaré lo necesario para periodos 10, 11 y 12, que eso es 250 más 300 más 250, queda 800. En los demás periodos, 0. Entonces, de nuevo el inventario será inventario anterior más producción menos demanda. Sería el inventario de cada periodo. El costo de setup, de nuevo, sé que pago 500 cada vez que produzca más de 0. Cada 3 meses pagaré 500. El costo de inventario, de nuevo, es la cantidad de unidades que tengan inventario multiplicado por 1, que es el costo de mantener una unidad durante un mes. El costo total de setup en esta estrategia de producción será 2000. Profe, no se ve el Excel. Voy. Ahora sí. Ahí se debería ver. Vale, entonces aquí será costo. Ok, gracias. El costo total de setup será 2000, proveniente de 4 órdenes de producción que lanzo en el periodo 1, en el periodo 4, en el periodo 7 y en el periodo 10. Y el costo de almacenamiento, pues está acá, que será 2000 en total, 250, 100, etc. Esta es la estrategia. Falta aquí el costo total, que será 2000 más 1000. La estrategia tipo P o Q. ¿Listo? Y entonces, hasta ahí, 4 estrategias de producción simples, que son con heurísticas básicas, o con reglas dadas para decir cuál es el nivel de producción de cada mes. ¿Sí? Noten que aquí, en estos 4 modelos que hemos implementado hasta ahora, bastante sencillos, estamos dando respuesta a eso que les dije que íbamos a dar respuesta en el plan maestro de producción, que es cuánto. Toda esta columna me dice cuánto. Y también me dice cuánto, porque esto es en el periodo 1, 2, 3, etc. Entonces, MPS, recuerden siempre, responde cuándo y cuánto. ¿Vale? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? No por mi parte, profe. Ok, gracias. Bien, entonces, hasta acá todas estas estrategias tienen la misma debilidad. ¿Cuál es la debilidad que hemos mencionado? Y es que los niveles de producción no son estables. ¿Sí? En el one time run produzco todo en el mes 1. En el lote por lote es variable, va subiendo, bajando cada mes. En el FOQ es 400, pero en algunos meses es 0. Entonces, es capacidad en los meses que es 0, las máquinas y el personal estará libre. Y en el POQ también es 0 en varios periodos y en otros, por ejemplo, en el 10 es de 800, sube bastante. Entonces, sería complicado llevar a cabo una estrategia de este estilo en una empresa que fabrique commodities, por ejemplo. Pero, por ejemplo, sí podría servirme una estrategia, alguna de estas, cualquiera que sea, bueno, en este caso la POQ, que es la que genera menor costo hasta ahora. Me serviría para el caso pensemos lo siguiente, pensemos que yo tengo una importadora y esa importadora lo que vende son procesadores para computadores, ¿sí? ¿Cuál es mi negocio? Mi negocio es comprarle a un fabricante en el extranjero, traerlo y distribuirlo en Chile, ¿sí? Entonces, en ese caso, dado que yo no tengo producción, ¿sí?
yo no tengo personal, básicamente yo lo que hago es importar, ese es mi negocio, y vender. Profe, estamos tratando PPT. No estoy en el Excel, Ok, ok. ¿sí? Entonces, en ese caso, estas estrategias sí son válidas, porque ¿yo qué hago? Le digo a mi proveedor, ok, lo que vamos a hacer es que yo voy a comprar 450 unidades en el mes 1, 200 en el mes 4, 550 en el mes 7 y 800 en el mes 10. Así yo sé que cada orden que le hago me cobran 500 fijos, independiente de la cantidad que yo le pida. Y voy a tener que pagar estas cantidades por mantener el inventario en bodega. 250, 100, 150, 100. Y en este caso no tendría el problema de que tengo una producción variable y eso afecta a mi mano de obra y a mi maquinaria. Porque no tengo producción. Básicamente, este MPS se lo estoy aplicando a un modelo de negocio que básicamente es importación y ventas. ¿Sí? En ese caso me funciona bien. ¿Por qué? Repito, porque no tengo producción. En ese caso lo único que hago es comprar y almacenar y vender en cada periodo según la cantidad de unidades que me solicite. ¿Sí? Entonces, ¿qué modelo voy a aplicar yo? ¿Qué estrategia? Depende del tipo de negocio en el que yo trabaje. ¿Sí? Repito, hemos dicho que el Chase puede no funcionar en muchos casos para empresas productivas, pero sí en el ejemplo que acaba de poner, y en empresas de industria hotelera, y en Uber, y en Mercado Libre. Entonces, esas que dijimos que podían manejar estrategias tipo Chase, o que incluso están muchas veces forzadas a manejar ese tipo de estrategia. ¿Vale? Preguntas ahí. Ok, no hay preguntas por ahora. Ok. Bien, hay otros modelos que podemos ver, pero ahora me voy a mover, voy a avanzar un poco. Bueno, acá tenemos lo mismo que hicimos. Acá vemos que el POQ genera costo de 4.000. Aquí tenemos la tabla comparativa de estos 4 modelos que acabamos de implementar. Entonces, como vemos, en costo total tenemos 13.600, 6.000, 4.400 y 4.000. Es decir, en cuanto a costos, la mejor estrategia es la POQ. ¿Sí? Aquí me dice otros datos interesantes para analizar. ¿Cuánto es el inventario promedio? Entonces, según esto, el inventario más bajo me lo da el lote por lote, que sería 0. Y el de costo más bajo, que es 4.000, me mantiene 166 unidades de inventario. Esto puede ser un dato importante a la hora de analizar el tamaño de la bodega donde yo voy a almacenar mi producto. ¿Sí? Porque piensen, por ejemplo, que yo no estuviese hablando de giroscopios, sino que estuviese hablando de transformadores de alta tensión, que son cosas gigantes, que más o menos el tamaño de un transformador de alta tensión es igual que el tamaño de un container. ¿Sí? Entonces, yo necesitaría tener espacio para almacenar 160 containers. Entonces, eso es algo. Este dato del inventario promedio que voy a tener cada mes sería importante a la hora de analizar el tamaño de la bodega, por ejemplo. ¿Sí? Y el inventory turns, que es cada cuánto rota el inventario. Esto es, bueno, este dato es importante, sobre todo a la hora de hacer análisis financiero, pero digamos que por ahora no nos interesa mucho, el foco de este curso no está en la parte financiera, sí en hacer minimización de costos, pero este es un dato ahí más relevante, sobre todo en el tema contable, pero vamos a olvidar por ahora. ¿Vale? Pros de este tipo de heurísticas que acabamos de ver son muy rápidos. Ustedes se dieron cuenta, lo hicimos en 15 minutos. Contras, no hay garantía de optimalidad o proximidad con el valor óptimo. Es decir, no estoy seguro para nada que el POQ sea el mejor modelo que yo puedo implementar en este caso. ¿Sí? Y es un análisis en una sola dimensión. Tiende a reducir bien sea el inventario o el costo de inventario o el costo de setup. ¿Vale? Hay otras heurísticas especializadas como Silvermill, Least Cost Unit, Par Period Balancing,
pero vamos a pasar un poquito rápido por ellas. No las voy a ver por ahora. Tal vez si nos da el tiempo la pasemos la próxima clase. Pero lo que quiero pasar ahora es cómo encontramos la solución óptima de este problema. Entonces vamos a ver lo que es el programación lineal aplicada a este modelo. ¿Listo? Lo que se llama Production Planning MIL, donde MIL significa Mix Integer Linear Programming. Y entonces este es el momento para que por allá en su cabeza se acuerden de el curso de optimización. ¿Vale? Porque lo que vamos a hacer es formular un modelo. De hecho, yo creo que este modelo muchos de ustedes lo alcanzaron a ver en el curso de optimización como tal. Lo que sirve es para minimizar. ¿Sí? ¿Estamos viendo la PPT o el Excel? El PPT. Hasta el Excel. Gracias. Aquí. Aquí entonces estaba diciendo que esto se llama Production Planning MIL, donde MIL significa Mixed Integer Linear Program. ¿Vale? Entonces es hora de que recuerden por allá su curso de optimización. Y vamos a tener lo siguiente. Entonces, déjenme compartir acá de nuevo un segundo el Excel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando? Estamos haciendo un análisis de costos totales, pero este costo total, ¿de qué se compone? Se compone de costo de setup más costo de almacenamiento. ¿Cierto? Y ambos costos van a ser periodo a periodo. Periodo a periodo. Es decir, tengo un costo de setup para el periodo 1, un costo de inventario para el periodo 1, un costo de setup para el periodo 2, un costo de inventario para el periodo 2. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para este modelo que vamos a ver. Entonces, vámonos aquí de nuevo, de vuelta. Y si ustedes notan acá, entonces eso es lo que me dice mi función objetivo. Recuerden que en un modelo de programación lineal lo que uno tiene es función objetivo. Bueno, de hecho uno lo que empieza definiendo, uno tiene unos parámetros, variables, y luego define lo que es función objetivo y restricciones del modelo. ¿Vale? La función objetivo es lo que yo quiero, bien sea maximizar o minimizar. En nuestro caso, yo lo que voy a buscar es minimizar Z, que son los costos de operación. Los costos de la operación. ¿Vale? Como dijimos anteriormente, estos costos de operación van a estar compuestos por los costos de setup y los costos de almacenamiento. ¿Sí? Y entonces acá vemos dos cosas. El costo de setup me dice que es C sub S o C de setup multiplicado por ZT. Entonces, ¿qué son cada una de esas cosas? ¿Qué es costo sub S? Pues es el costo, los 500 que me cuesta lanzar una orden. ¿Vale? Y por otra parte tengo mi ZT que lo que va a hacer es tomar valor 1 o 0. 1 si produzco y 0 si es que no produzco. ¿Sí? Entonces, claro, cada vez que Z valga 1, se va a multiplicar por 500 y eso me va a acumular pues un valor de 500 para el mes dado. Por eso Z está indexado en T, porque Z, al estar indexado en T, lo que va a hacer es que me va a decir, va a haber un Z para el periodo 1, un Z para el periodo 2, un Z para el periodo 3, y así sucesivamente hasta el periodo 2. Y para cada uno de esos Zetas, pues esto va a ser 1, 0, 1, 0, algún valor. ¿Sí? 1 o 0, de acuerdo a si es que yo decido producir o decido no producir. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí?
Ok, entonces cuando yo a esto le aplico sumatoria, yo le agrego aquí este simbolito, suma sobre t, pues lo que estoy haciendo es acumular el costo de setup. Es decir, tomar el costo de setup del periodo 1 más el costo de setup del periodo 2 más el costo del periodo 3, etc. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? Luego tenemos el costo de inventario. Que lo que me dice aquí en el modelo es que es H por I sub T. Tengo H por I sub T. De nuevo, al igual que antes, H es un parámetro conocido, que en este caso es ¿cuánto? ¿Cuánto me cuesta almacenar? Según los datos del problema. ¿Alguien? Era 1, ¿no? 1. Tener una unidad almacenada durante un mes, un giroscopio almacenado durante un mes, me cuesta $1 por mes que yo lo tenga almacenado. Si lo tengo almacenado por más de un mes, pues pagaré $1 por cada mes que lo tenga. ¿Vale? Y de otra parte, está el I sub T, que es la variable que lleva el inventario. Es decir, I sub T me va a decir la cantidad de giroscopios que hay almacenados al final del periodo T, al principio o al final. Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Sí? La cantidad que yo almaceno durante el periodo T. ¿Vale? Entonces, claro, cuando yo hago H por I de T, lo que me va a decir es, en cada periodo, pues yo voy a tener H por I de 1 más H por I de 2. Cuando yo le agrego aquí la sumatoria. Y eso lo que va a hacer es totalizar el costo de inventario. ¿Listo? Pues ahí tenemos. Al final está la función objetivo, que es la sumatoria en todos los periodos del costo de setup más el costo de almacenamiento. ¿Listo? Esa es mi función objetivo. ¿Preguntas sobre eso? Eso es lo que a mí me gustaría minimizar. Luego tenemos lo que son las restricciones. Entonces, primera restricción me dice que yo al principio, en el periodo 0, es decir, cuando empiezo a planificar, no tengo nada en inventario. I sub 0 igual a 0. Que es lo mismo que cuando aquí en el Excel le puse 0 a esta casilla. Inventario al periodo 0, 0. Inventario al periodo 0, 0. ¿Sí? Eso es eso. Básicamente, establecer esa condición. Luego está la fórmula que nos permite llevar el control del inventario. Entonces, aquí yo tengo 3 elementos. Tengo Q, tengo D y tengo I. De esos Q, D e I, ¿cuáles son parámetros y cuáles son variables? Disculpe, profe, ¿puede repetir, por favor? Sí. Aquí en esta restricción, llamémosla, esta es la restricción 1, esta es la 2. En la restricción 2 tengo 3 componentes o 3 elementos. Q, que vendría siendo el nivel de producción, D, que vendría siendo la demanda, y I, que vendría siendo el inventario. De esos 3, ¿cuáles son variables y cuáles son parámetros o cuáles son conocidos de antemano? Variable sería la demanda, ¿verdad? No, porque recuerden que en los modelos de programación lineal, la variable es sobre lo que yo puedo decidir. Ah, ya, ok. Pensé que era lo que no, ya, ok. ¿Sí? No variable como tal que vaya cambiando, sino variable en el sentido de que es la decisión que yo voy a tomar a través de mi modelo. Entonces, ¿qué es lo que recuerden que qué es lo que hacemos con el MFS? ¿Para qué me sirve? Para responder cuándo
y cuánto. ¿Sí? Entonces, eso en esta ecuación, ese cuándo y cuánto lo hago a través de qué. ¿Cuál es la decisión que me ayuda a definir estas dos cosas de cuándo y cuánto? La cantidad de producción con el inventario. Exactamente, la variable que llamamos Q de T. ¿Sí? Porque Q de T lo que me dice es, pues es, al ser Q de T, pues es Q de 1, Q de 2, etcétera, hasta Q de 2. ¿Sí? Entonces, el valor que tome me va a decir cuánto voy a producir en cada uno de los meses. Entonces, Q de T es la respuesta que yo busco al cuándo y al cuánto. Entonces, primera cosa, variable Q de T es variable. Es la variable de decisión número 1. ¿Cuál es la otra variable de decisión? El inventario, viendo cuánto tengo en stock. El inventario, claro, porque el inventario es una variable de decisión, pero digamos que ese no es, a ver, se setea de acuerdo a los valores de Q y de D, es decir, es una variable auxiliar, ¿sí? Yo no decido como tal cuánto inventario tener, sino que el inventario depende de cuánto decida yo producir. ¿Sí? Entonces, es una variable de decisión, pero que depende del valor de Q. ¿Vale? Y en esa ecuación, mis parámetros son los de sub T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la demanda es conocida de antemano. Recuerden que dijimos que la demanda es el input del MPS. ¿Sí? Ahora analicemos como tal lo que dice la ecuación. Lo que dice la ecuación es lo siguiente. Entonces, la ecuación número 2 dice U de T menos D de T. ¿Qué más dice? Más IT menos 1. Menos IT igual a 0. Esto es lo mismo que decir que IT es QT menos DT más IT menos 1. Esta es la ecuación que ya habíamos visto antes, al principio cuando les dije que la tuvieran en cuenta, que es lo que se llama conservación de flujo. Es decir, me ayuda a controlar el inventario. ¿Por qué? Porque lo que me dice acá esto, ¿qué es? Esto es el inventario, llamémoslo el inventario del periodo anterior o el inventario preliminar. Llamémoslo inventario del periodo anterior. ¿Cierto? Yo a ese inventario le agrego lo que yo decida producir. Esto es la cantidad a producir. ¿Cierto? Y le resto la demanda. Entonces, claro, del periodo anterior, supongo, traigo 20 unidades, decido producir otras 20, tendría 40, pero la demanda, supongo, fue 30. Entonces, lo que me queda al final, pues en ese caso, si esto es 20, si esto es 30 y esto es 20, pues esto es 10. Sería el inventario que me queda para el periodo futuro. ¿Sí? Luego ese 10, este 10 que aparece acá, un segundo. Este 10. Este valor. Ese 10. Luego se va a transformar cuando esta ecuación se desplace un periodo en el tiempo, este 10 se va a convertir en este valor. De acá. ¿Sí? Es decir, en el periodo I sub T más 1, esta ecuación es I sub T más 1 es igual a Q de T más 1 menos D de T más 1 más I de T. Y ese I de T, siguiendo la secuencia con estos valores, pues vendría siendo 10.
Y luego ya aparecerán los valores de la producción acá, que si fuera 50, aquí fuera 20, esto sería 40. ¿Vale? Entonces esta ecuación lo que mantiene es el flujo del inventario, mantiene control sobre el inventario. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Ok, esta ecuación súper importante. Luego tenemos lo siguiente. La ecuación número 3. La ecuación número 3 dice MZT menos QT mayor o igual a 0. La voy a trasladar allí para que la analicemos. Ecuación número 3. Dice lo siguiente. MZT menos QT mayor o igual a 0. Esto es lo mismo que decir que QT menor o igual a MZT. ¿Vale? Entonces, ¿qué dijimos que era Q? El nivel de producción. ¿Qué dijimos que era Z? ¿Quién recuerda? Lo dijimos en la función objetivo. Dijimos que esto tomaba valores de 1 y 0. ¿Y qué representaba? ¿El 1 o el 0? ¿Alguien? ¿Están poniendo atención? Si ZT vale 1, ¿qué significa? Ya, ¿Repites, por favor? y se hacía la producción. Exactamente. 1 si hay producción, es decir, si lanzo una orden de producción. Y 0 si no. ¿Vale? Entonces pensemos en qué pasa. Bueno, M, por ahora piensen que es un valor muy grande. Piensen que esto es 9. Ya voy a explicar qué es ese M. Piensen que por ahora ese es el valor que va a valer M. Entonces, ¿qué pasa si ZT vale 0? ¿Cómo queda esta ecuación? Pues me queda Q de T menor o igual a M por 0. ¿Cierto? Es decir, esto de inmediato me dice que QT vale ¿cuánto? ¿Cuánto sería el valor de Q? Si ZT es 0. Es decir, esto es exactamente, porque esto es QT menor o igual a 0, por lo tanto, QT es 0. ¿Cierto? Lo cual tiene todo el sentido, porque si no hay orden de producción, es decir, si ZT vale 0, pues ¿cuánto debe ser el valor a producir? 0. ¿Cierto? Tiene todo el sentido. Ahora el otro caso. Si ZT vale 1, pues básicamente yo lo que estoy diciendo es que QT tiene que ser menor o igual a M, o básicamente lo que le estoy diciendo es, usted puede producir. Es decir, usted le puede asignar un valor a QT, QT puede ser mayor o igual a 0. Básicamente, cuando ZT vale 1, lo que hago es permitirle a QT que tome un valor mayor a 0. ¿Sí? Claro, como si lance orden de producción, entonces sí puedo fabricar una cantidad positiva de unidades. ¿Vale? Y entonces, ¿cuál es el papel de M? M es la capacidad de producción. Que es un parámetro conocido. ¿Listo? ¿Preguntas sobre eso? Ahora, ¿por qué dije que M en este caso era 99.999? Porque en este caso no hay una capacidad de producción. Yo puedo pedir tantos giroscopios como yo quiera. ¿Sí? No nos dijeron en ningún momento que había un límite superior para la cantidad de giroscopios a fabricar. ¿Vale? Entonces, M juega como la capacidad de producción. Y esta ecuación número 3, que es Q de T
menor que M por ZT, Profe, ¿sí? en este caso, si después yo, por ejemplo, tengo una capacidad de producción y me falta stock y pido hacer afuera, eso sería otro tema aparte, ¿verdad? ¿O también entraría dentro de este mismo M? Si pido, ¿cómo es? Perdón. Por ejemplo, en el caso habíamos visto que habían empresas que producían cierta cantidad y después lo pedían a terceros. Ah, sí. ¿Ese Eso, tercero, eso agregado también entraría dentro de M o no? no porque ahí yo necesito cuantificar los costos de tercerización que seguramente son más altos que los costos in-house. Entonces no puedo meter todo en la misma bolsa. Necesito generar otra variable que me tiene en cuenta la cantidad de producción tercerizada. Ya. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ok, pero entonces esta ecuación número 3 lo que hace es, en caso de que no haya orden de producción, hace que Q valga 0. En caso de que haya orden de producción, permite llegar hasta el máximo nivel de producción. ¿Listo? Ahora, no necesariamente Q va a ser ese número que es el tope de producción. Puede ser cualquier número entre 0 y ese valor. Porque lo que me queda valiendo es que QT menor a M, menor o igual. ¿Sí? Pero puede ser en cualquier valor entre 0 y ese valor. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, aquí está la ecuación número 4, que es si yo tengo alguna capacidad establecida en cada periodo, pero que más o menos es como redundante con esta número 3 de acuerdo a lo que dijimos sobre M. Es decir, yo puedo simplemente obviar esta diciendo que M es la capacidad, porque aquí la dejan separada, tratando de decir que en 3, simplemente M lo que hace es permitir producción, y en la ecuación 4 lo que hacen es limitar de acuerdo a la capacidad. Pero si yo pongo en M el valor de la capacidad, esta ecuación número 4 me queda redundante. ¿Vale? Ok. Después tengo, lógicamente, que tanto el inventario como la producción tienen que ser positivos, mayores o iguales a 0. Y que los valores de Z es una variable binaria que toma valor 0 o 1, 0 si no produzco, 1 si produzco. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? ¿Dudas, sugerencias, inquietudes? Bien. Entonces, lo que queda, estos slides, ¿qué hora es? Son las... denme un segundo, son las 2, hasta que vamos, 2:10. No. Sería... bueno, sí. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a pedir que en este momento levanten la mano a todos los que están aquí presentes. Tienen un minuto. De pronto los que están por ahí mirando hacia el techo. Sí sé quiénes me están poniendo cuidado y quiénes no. ¿Para repetir, por favor? Que no escuché bien. Que los que están aquí presentes en clase, levanten la mano, por favor, en este momento. ¿Vale? Los que están por ahí, que me están escuchando, levanten la mano. ¿Listo? Entonces, la instrucción es la siguiente. Acabamos de ver este modelo y el modelo como tal está replicado en el PPT. Ustedes ven acá que aparecen los prints del Excel, de cómo se implementa el modelo en Excel, este modelo que acabamos de ver, que acabamos de explicar. Entonces, en este momento, lo que voy a hacer es hacer un print screen de los que han levantado la mano, y solamente los que han levantado la mano tienen, esto es un control de clase. Solamente los que tienen levantada la mano tienen hasta mañana, al final del día,
para enviar este modelo implementado en Excel siguiendo pues la explicación que yo acabo de dar y el paso a paso que seguramente les ayuda el PPT que acabo de presentar, ¿vale? Ojo, solamente los que levantaron la mano. Las personas que no están en clase, pues no tendrán nota en este control, ¿so? Dado que es control de clase. Profe, entonces va a subir al tiro la grabación. Sí, El PPT igual, ¿verdad, profe? sí, ya está subido. Les acabo de subir el PPT. Me preguntan en el chat que si en las próximas clases puedo subir los PPTs un día antes. Sí, puedo hacerlo. Voy a hacerlo. Gracias por la recomendación. Sí, me parece Gracias, bueno profe. que las puedan tener días antes. ¿Vale? Entonces, con eso cerramos la clase de hoy. Profe, Repito, ¿sí? lo que sería el control sería pasar las imágenes de Excel que están en el PPT a un Excel, ¿cierto? Implementar el modelo en Excel. Ya. ¿Vale? Eso es. El control es implementar este modelo que acabamos de ver en clase, implementarlo en Excel. Siguiendo la explicación que yo di y basándose también, siguiendo como ayuda lo que está en el PPT. Profe, ¿hasta qué hora mañana? Hasta el final del día. Gracias. ¿Listo? Ese sería el control número 2 de clase. ¿Vale? Entonces son 11 personas las que están con la mano levantada. Saco el print en este momento para tener en cuenta quiénes son los que van a tener nota en este control. En caso de que desean entregarlo, tampoco es que sea obligatorio. ¿Listo? Y con eso entonces cerramos la clase. Próximo lunes continuamos con planeación agregada, viéndolo desde otra perspectiva, otros métodos que también se utilizan y que vamos a estar estudiando y que seguramente va a salir en la próxima prueba. Una pregunta dice... alguien me pregunta, no entendí bien la instrucción, ¿subirá un instructivo a web cursos? No. Tienen que tomar este modelo que acabo de explicar, que está en el PPT y que está en ese mismo PPT explicado cómo se implementa en Excel. Deben tomarlo y hacer su propia implementación en Excel, ¿sí? Así, el control, lo que ustedes deben entregar como control, es el modelo implementado en una hoja de Excel. Y profe tiene los valores de, o sea, como los datos y los resultados, así como para ver si lo estamos haciendo bien o no. Están en el Excel, están en el PPT. Ah, genial, listo. ¿Vale? Y ahí están todo, en ese PPT está todos los datos de las demandas mes a mes, los datos de cuánto cuesta la producción y demás para que hagan la implementación tal cual. Ahí está todo explicadito. Espero que no les cueste mucho trabajo. Igual si tienen alguna pregunta me pueden preguntar. ¿Listo? Ya, ¿Más profe. preguntas? No, de mi parte no, profe. Vale, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Gracias a los que estuvieron. Estuvo baja la asistencia hoy, supongo que por la prueba. Pero bueno, ya continuaremos con más temas sobre esto la próxima clase. Y el miércoles harán también algún ejercicio relacionado con programación lineal y este mismo tema. ¿Listo? Profe, Sí. es que a un compañero se le cerró el Zoom, pero estuvo toda la clase. Entonces quiere saber qué puede hacer. ¿Qué compañero? Sergio Donoso. Ah, sí, lo vi. Sí, también puede entregarlo él porque lo vi en clase asistiendo. Ya, perfecto. Gracias. Pero no más, solo los que levantaron la mano, más Sergio que sí se les cerró el Zoom. ¿Listo? Vale, y entonces con eso quedamos, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, pregunta. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Que tenga buena ¿Listo? semana. Vale, nos vemos, que estén bien. Chao, profe. Chao, que Chao, estén bien, profe. bye. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, nos Gracias. vemos. Chao, chao, que estén bien.